¿Cuántas veces has oído que Israel ocupa Cisjordania? Probablemente más veces de las que puedas contar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si es verdad? ¿O incluso qué significa? Hagámoslo ahora de la forma más objetiva posible. Es decir, de la forma en que se resuelven todas las cuestiones territoriales en el resto del mundo. Para ello debemos examinar la ley. Pero antes necesitamos un poco de historia. Hasta hace 100 años, las zonas que ahora se llaman Israel, Cisjordania, Gaza y todos los países que las rodean formaban parte del Imperio Otomano, que gobernaba una vasta zona y muchos pueblos. Ni los judíos ni los árabes que ahora llamamos palestinos tenían un Estado, aunque los judíos tenían un movimiento nacionalista que reclamaba uno. Todo cambió tras la Primera Guerra Mundial. Los otomanos lucharon en el bando perdedor con Alemania. Al final de la guerra, en 1918, su imperio se había desintegrado, dejando a británicos y franceses el control de gran parte de su territorio. En épocas anteriores, los vencedores habrían conservado estas tierras como colonias para sí mismos, pero había un nuevo espíritu de democracia en el aire. Los aliados, entre ellos británicos, franceses y estadounidenses, acordaron que las antiguas tierras otomanas se convirtieran en naciones independientes. Tras la guerra, las naciones del mundo crearon la Sociedad de Naciones, precursora de las Naciones Unidas. Reunidas en San Remo, Italia, en 1920, establecieron lo que se conoció como el sistema de mandatos. Las colonias de las potencias derrotadas, Alemania y el Imperio Otomano, se convirtieron en entidades geopolíticas diferenciadas, que pasaron a ser los países hoy conocidos como Irak, Líbano, Siria y Jordania. Nada de esto es controvertido. Hubo otro mandato emitido, el mandato de Palestina. Ahora bien, Palestina no era más que una denominación geográfica, el nombre que los romanos dieron al reino judío de Judea tras conquistarlo. No tenía nada de exclusivamente árabe. El mandato establecía que Palestina se convertiría en un hogar nacional para el pueblo judío. Había una razón sencilla para ello. La Liga reconocía que los judíos eran el pueblo aborigen de la zona. Todos los territorios obligatorios en el Medio Oriente pasaron a la condición de Estado en los años 30 y 40, siendo Israel el último en hacerlo, declarando la independencia en mayo de 1948. Ahora, llegamos a la parte legal. ¿Cuáles eran las fronteras del Estado de Israel cuando declaró su independencia? El derecho internacional tiene una regla sencilla y universalmente aplicable para determinar las fronteras de los nuevos países. Se llama el principio uti possidetis juris. A los abogados les encantan las frases en latín. La regla establece que cuando se crea un nuevo país, sus fronteras coinciden con las fronteras de la anterior entidad geopolítica en ese territorio. Por ejemplo, las fronteras de Ucrania, Letonia y Azerbaiyán son exactamente las que eran cuando formaban parte de la Unión Soviética. No se tienen en cuenta otras consideraciones, como la demografía, porque sin una norma sencilla y fácil de aplicar, las fronteras de un nuevo país nunca se fijarían. Una receta para el conflicto permanente. Aplicar esta regla a Israel significa que tiene derechos soberanos, sobre todo Jerusalén, Judea y Samaria, y Gaza, porque esas eran sus fronteras según el mandato de Palestina. Para estar seguros, las Naciones Unidas propusieron una resolución en 1947 con fronteras diferentes y un área mucho más pequeña para un Estado judío. Pero esa resolución era una recomendación no vinculante. Nada más. No tenía fuerza de ley. Sabemos lo que ocurrió después. Tras declarar la independencia, Israel fue invadido inmediatamente por 5 ejércitos árabes que pretendían destruirlo. Israel sobrevivió, pero Jordania logró apoderarse de partes de Jerusalén, así como de Judea y Samaria, a las que apodó Cisjordania. Todos los judíos que vivían en estas zonas fueron expulsados. O para usar el término contemporáneo, limpieza étnica. Aquí debemos introducir otro principio clave del derecho internacional. Una guerra de agresión no puede utilizarse para cambiar las fronteras de otro país. Israel y Jordania firmaron un acuerdo de armisticio en 1949, un acuerdo para dejar de luchar temporalmente. Esta tregua no tuvo ningún efecto legal sobre las fronteras. Cuando Israel liberó estos territorios, en 1967, durante la Guerra de los 6 días, estaba recuperando su propia tierra. No puedes ocupar la tierra que te pertenece. ¿Y dónde estamos ahora? En 1994 se creó la Autoridad Palestina como parte de los acuerdos de Oslo. Israel no tenía por qué estar de acuerdo, pero lo estuvo. Aunque no es un Estado soberano, la AP funciona independientemente de Israel. La AP, y no Israel, gobierna la vida de los palestinos que viven en Cisjordania. Israel ha ofrecido a los palestinos un Estado plenamente independiente en varias ocasiones.
En todas las ocasiones, los palestinos han rechazado la oferta, algo que no ha hecho ningún otro movimiento de independencia nacional en los tiempos modernos. Si tiene sentido o no que Israel renueve esas ofertas es una cuestión abierta. Pero no tiene ninguna obligación legal de hacerlo. Soy Eugene Kantorovich, profesor de Derecho en la Universidad George Mason, para la Universidad Prager. Gracias por ver este video. Para que los videos de PragerU sigan siendo gratuitos, por favor considere hacer una donación deducible de impuestos.